Bienvenidos, vamos a ver la función de tomar. Es una función muy peculiar porque es continua en los irracionales y discontinua en los racionales. Es una función que se define como f de x es igual a 0 si x es un número irracional y f de x es igual a 1 entre q si x es un número racional de la forma p entre q, donde p entre q es una fracción irreducible, es decir, el máximo común divisor de p y q es igual a 1, y p es un número entero cualquiera y q es un número entero positivo. Aquí debajo os he puesto un poco más o menos cómo sería la gráfica de la función entre los valores menos 3 medios y 2. Vemos como los irracionales, pues todos ellos se situarían sobre el eje de las x, porque f de x es igual a 0 si x es irracional. Y por otro lado, si x es un número racional, pues veríamos como su imagen bajo f pues estaría representada por un punto que estaría entre la altura 1 y el eje de las x. Por ejemplo, para los valores enteros, como cualquier valor entero se puede representar como una fracción irreducible con un 1 en el denominador, pues tendríamos que cualquier valor entero bajo la función f pues nos daría como resultado 1, ¿no? Sería igual a 1. Entonces tenemos la imagen de menos 1 está a la altura de 1, la imagen de 0, bueno, está un poco tapado ahí el 0, voy a ver si lo puedo dibujar un poquito más que se vea mejor, ¿vale? Estaría aquí también a la altura de 1, la imagen de 1 estaría aquí, etc. Luego, a la altura de un medio, pues tendríamos un medio, la imagen de un medio bajo f sería un medio, la imagen de menos un medio bajo f también sería un medio, la imagen de menos 3 medios bajo la función f de Tomae también sería un medio, etc., ¿no? Después, en el siguiente nivel, por debajo, tendríamos la imagen de un tercio, menos un tercio, 2 tercios, menos 2 tercios, 4 tercios, 5 tercios, menos 4 tercios, menos 5 tercios, etc. Después tendríamos el nivel de los cuartos, después el nivel de los quintos, etc., ¿no? Y vamos viendo cómo la función f, al ir evaluando números racionales con una fracción, con una expresión fraccionaria p entre q irreducible y un q cada vez más alto, más grande, pues vamos viendo cómo su imagen bajo f pues se va acercando cada vez más al eje de las x, se va aproximando cada vez más a 0, ¿verdad? Entonces en este vídeo vamos a demostrar que la función f es continua en los irracionales y la función f es discontinua, la función de toma f es discontinua en los racionales. La discontinuidad en los racionales es muy sencilla de ver, la vamos a ver de una forma que me parece interesante, no sería necesario verlo así porque existe una manera más elegante de demostrar que la función f es discontinua en los racionales, pero sin embargo esta demostración que voy a ver pues tiene un carácter didáctico importante porque hay que ver un resultado, se apoya en un resultado bastante importante acerca de la continuidad de una función en un punto. Entonces vamos, como digo, vamos a demostrar primero que f es discontinua en los números racionales, es decir, que para cualquier valor racional tenemos que f es discontinua en ese valor. Vamos a empezar la demostración. Y en blanco os voy a poner pues el resultado por el cual voy a hacer esta demostración, en el teorema o resultado en el que me voy a apoyar y me parece muy interesante y por eso voy a realizar esta primera demostración. Es solamente por esto, porque después voy a volver a demostrar que es discontinua en los racionales a la vez que voy a demostrar que es continua en los irracionales. Es decir, con una sola demostración más corta pues voy a conseguir demostrar la continuidad en los irracionales y la discontinuidad en los irracionales de un solo plumazo, ¿no? Por eso me parece que esta demostración, bueno, pues es interesante verla, pero no es tan directa como la segunda que voy a hacer. De todas formas, voy a hacer esta. Fijaros el teorema. Tenemos un teorema importante que dice que f es continua en un punto x sub 0 de su dominio
es decir, de los números reales, si y solo si, para toda sucesión a sub n de términos que pertenecen al dominio de la función, que son los reales, tal que esta sucesión tiene como límite o converge en x sub 0, es decir, converge en el punto en el cual quiero estudiar la continuidad, se cumple que el límite de la sucesión f de a sub n, esto sería como una sucesión cuyos términos pues son las imágenes de la sucesión a sub n bajo la función f, es como una sucesión más. Pues el límite de esta sucesión justamente converge en la imagen de x sub 0 bajo f. Bueno, si se cumple esto que tenemos aquí, pues se cumple que f es continua en ese punto. Y si se cumple lo que tenemos a la izquierda, pues se cumple lo de la derecha, ¿no? Por eso son equivalentes. Es decir, esto de aquí es equivalente a decir esto de aquí. Por tanto, si suponemos que un x sub 0 perteneciente a los racionales es continua, pues llegaremos, si suponemos que f es continua en un x sub 0 racional, pues llegaremos a alguna contradicción. Y lo mismo, si suponemos que existe una sucesión a sub n de números que pertenecen, o mejor dicho, me estoy haciendo un poco un lío, perdón. Lo que vamos a ver es que existe una sucesión de elementos del dominio de la función f, tal que esta sucesión tiene como límite un número racional y sin embargo el límite de esta otra sucesión no es igual a la imagen del número racional que vamos a buscar, x sub 0, bajo f, ¿no? Bueno, un poco lo he explicado así un poquillo mal, perdonad, pero ahora se va a entender mucho mejor. Imaginemos que tenemos un x sub 0, que es un racional de la forma p entre q. Es decir, esto pertenece al conjunto de los racionales. Bueno, donde p es un número entero, q es un número entero positivo y además p entre q es una fracción irreducible, es decir, tenemos que el máximo común divisor de p y q es igual a 1. Todo esto lo pongo para ahora poder calcular la imagen de x sub 0 bajo f. Entonces, la imagen de x sub 0 bajo f, bueno, pues como se cumple todo esto de aquí, pues tiene que ser igual a 1 entre q. Por cómo está definida la función de Thomas. Y esto es obvio que es distinto de 0, ¿vale? Porque, bueno, 1 entre un número entero positivo siempre es distinto de 0 para todo número entero positivo. Vale. Ahora vamos a construir una sucesión a sub n. Y esta sucesión es x sub 0, este x sub 0 racional, más el número pi entre n. Y esto es así para todo n natural. Entonces, bueno, el límite, es obvio que el límite de esta sucesión a sub n, ¿quién va a ser? Bueno, pues pi se va a dividir cada vez entre un número más grande, esto va a tender a 0, ¿vale? Y por tanto la sucesión a sub n va a tender a x sub 0. Es decir, el límite de esta sucesión a sub n es el número racional x sub 0. Ahora, por otra parte, tenemos que a sub n, bueno, todo esto de aquí lo quiero poner en otro color, perdón. Vamos a ver si me deja. Ahora. Vale. Así mucho mejor. ¿Vale? Porque quiero poner en blanco este pequeño recordatorio que he hecho aquí. Y ya lo que es en azul sería la demostración en sí. Bueno, pues esta sucesión a sub n, bueno, el término a sub n, cada término a sub n de la sucesión es un número real
pero también podemos asegurar que es un número irracional. Y esto para todo n natural, ¿no? Fijaros que vamos a cambiar de color. Fijaros, si suponemos que existe un n natural tal que a sub n es igual a x sub 0 más pi entre n, y tal que esto es racional, si suponemos que para algún n natural tenemos que este término, que es igual a esto, es racional, pues entonces, si despejamos ahora pi de este lado de aquí, tendremos que pi, vale, pues será igual a n por a sub n menos x sub 0. Pero vaya, n, a sub n y x sub 0 son números racionales, los tres. Por tanto, n por a sub n menos x sub 0 también es un número racional. Vaya, pero entonces pi es un número racional. Esto es absurdo, ¿vale? Por tanto, como esta conclusión absurda ha nacido de suponer que existe un n natural para el cual a sub n es un número racional, pues entonces eso querrá decir que a sub n es un número irracional para todo número natural n. Es decir, que todos los términos de la sucesión a sub n son irracionales. ¿Vale? Y bueno, esto también podríamos decir que es parte de la implicación que voy a escribir ahora. No haría falta, ¿vale? Pero bueno, por si acaso se pone para que se entienda mejor. Bueno, si a sub n es un número irracional para todo número natural n, entonces tenemos que la imagen de cualquier término de la sucesión a sub n bajo f es igual a 0, porque a sub n siempre es un número irracional, y esto es para todo n natural. Por tanto, esta sucesión de aquí, pues es una sucesión constante en la que todos sus términos son iguales a 0, y por tanto tendremos que el límite de esta sucesión a sub n es igual a 0. Entonces, si ahora juntamos, vamos a hacerlo en otro color para que se vea mejor. Si ahora juntamos 1 y 2, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que el límite de esta sucesión de aquí es igual a 0, que es distinto de 1 entre q, que es igual a f de x sub 0. Vaya, entonces hemos encontrado una sucesión a sub n para la cual el límite de f de a sub n es distinto, bueno, una sucesión a sub n que por un lado converge en x sub 0, ¿vale? Es una sucesión convergente que converge en x sub 0, y por otro lado tenemos que el límite de la sucesión f de a sub n es distinto de f de la imagen de x sub 0 bajo f. Por tanto, esto no se está cumpliendo. Hemos encontrado una sucesión para la cual no se cumple esto de aquí. Y por tanto eso quiere decir que f no es continua en este x sub 0. Como x sub 0 es un número racional arbitrario, hemos puesto que x sub 0 sea un número racional arbitrario, entonces eso quiere decir que la función f de Thomae no es continua en ningún número racional. Por tanto, bueno, podríamos concluir aquí que f no es continua en los números racionales. Y con esto ya habríamos acabado la primera demostración que quería haceros, que sin embargo no es necesaria hacer para demostrar que la función f pues es discontinua en los racionales y continua en los racionales. Bueno, podría seguir ahora mismo demostrando que ahora f es continua en los irracionales, pero la demostración que os voy a mostrar ahora pues es mucho más directa, porque demuestra la discontinuidad en los racionales y la continuidad en los irracionales de un solo paso, ¿no? Con un solo paso. Bueno, un solo paso, hay que dar varios, pero
pero de una tacada, ¿no? Es mucho más directo. Entonces, venga, vamos a hacer esta demostración ahora. F es continua en los reales menos los racionales, es decir, en los irracionales, y es discontinua en los racionales. ¿Eh? Es decir, voy a demostraros lo que os acabo de demostrar otra vez, pero además con el añadido de que es continua en los irracionales. Por tanto, es una demostración la que os voy a ofrecer mucho más completa. Vale, demostración. Fijaros una cosa, antes de nada. Si yo demuestro que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a 0 y esto ocurre para todo x sub 0 real, pues ya os habré demostrado esto de aquí. Ya es trivial demostrar esto de aquí, porque fijaros, si tenemos que x sub 1 es un número irracional y x sub 2 es un número racional cualquiera de la forma p entre q, y p entero, q entero positivo, y además p entre q fracción irreducible, es decir, el máximo común divisor de p y q es igual a 1. Entonces, fijaros, tendremos que el límite cuando x tiende a x sub 1 de f de x, ¿quién será? Bueno, pues será igual a 0, porque si os demuestro esto de aquí, os estoy demostrando que el límite cuando x tiende a cualquier punto del dominio de la función, pues es igual a 0. El límite de f de x cuando f tiende a cualquier punto de su dominio es igual a 0, por tanto esto es igual a 0. Y esto sería igual a la imagen de x sub 1 bajo f, porque x sub 1 es un número irracional, ¿vale? Y por otro lado, tendríamos que el límite cuando x tiende a x sub 2 de f de x también es igual a 0, porque, bueno, x sub 2 es un número racional del dominio de la función, y el límite cuando x tiende a cualquier punto del dominio de f, pues es igual a 0, entonces esto sería igual a 0, pero esto sería distinto de 1 entre q, que es igual a la imagen de x sub 2 bajo f, porque x sub 2 es un número racional de la forma p entre q, y p y q tienen estas características, ¿vale? Por tanto, ya sería directo decir que f es continua en x sub 1 y discontinua en x sub 2. Como x sub 1 es un número irracional cualquiera y x sub 2 también es un número racional arbitrario, pues tenemos que habríamos demostrado esto de un solo plumazo, simplemente demostrando esto de aquí, ¿vale? Demostrando que el límite de la función f cuando x tiende a cualquier punto de su dominio, pues es igual a 0. Bien, pues vamos a empezar la demostración. Vamos a fijar un x sub 0, pero ahora es un x sub 0 cualquiera del dominio de la función, un x sub 0 real, cualquiera. Y vamos a fijar un conjunto q sub n, que bueno, va a estar formado por los números racionales de la forma p entre q, tales que p es entero, q es un entero positivo, p entre q es una fracción irreducible, es decir, su máximo común divisor, el máximo común divisor de p y q es igual a 1, y además importante, q es menor o igual que n. Bueno, pues vamos a decir quién es q sub 1, por ejemplo, para entender bien quién es este conjunto q. Entonces, bueno,
q sub 1. Bueno, este q mejor voy a ponerlo como una q normal, porque si no nos vamos a confundir con el conjunto de los números racionales. Bueno, pues ¿quién es q sub 1? Bueno, pues q sub 1 van a ser los números racionales en cuya expresión fraccionaria irreducible tengamos un 1 en el denominador. Es decir, q sub 1 son los números enteros. Tendríamos menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Este sería q sub 1. Por extensión se definiría así. ¿Quién sería q sub 2? Bueno, pues q sub 2 va a tener a q sub 1 y además va a tener a los números racionales que tengan como expresión fraccionaria irreducible en el denominador un 2. Entonces tenemos menos 3 medios, menos 1 medio, 1 medio, 3 medios. Más o menos se va viendo quién es cada q, ¿no? Q sub 3. ¿Quién es q en función de n, ¿no? Pues bueno, sería q sub 2 unión, es decir, sería todo este conjunto de aquí junto con los siguientes números. Los números racionales en cuya expresión fraccionaria encontremos un 3 en el denominador y además esa expresión fraccionaria sea irreducible. Entonces tendríamos menos 2 tercios, menos 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios, 4 tercios, etcétera, ¿no? Bien, pues ya sabemos quién es cada q en función de n. Ahora vamos a hacer otro conjunto, vamos a definir como a sub n, que bueno, cada a sub n en función de n es el conjunto de los números reales menos el conjunto q sub n. Entonces, bueno, a sub 1 obviamente sería igual a los reales menos los enteros que hay en q sub 1, es decir, todos los enteros. Serían los reales y los enteros, y los números enteros. A sub 2, pues serían los reales menos q sub 2, es decir, serían los reales menos los enteros y los medios. Este 2, que me ha salido un poquito más. Ahí mejor. A sub 3, bueno, pues a sub 3 serían los reales menos q sub 3, es decir, serían los reales menos los enteros menos los medios y los tercios, también nos los quitaría. Bien, pues más o menos también se entiende fácilmente quién es cada a sub n en función de n. Vale, ahora fijaros, si tenemos que x, voy a cambiar de color. Vale, si tenemos que un número x arbitrario real pertenece a sub n, entonces tendremos que x, bueno, pues puede ser un número irracional, ¿vale? O bien x será un número racional, pero que no pertenezca a q sub n, porque si pertenece a q sub n no puede pertenecer a sub n, ya que q sub n sería el complementario de a sub n, ¿no? Porque es r menos q sub n, es a sub n, ¿no? Entonces, bueno, x podría ser, por otro lado, un número racional de la forma p entre q, pero que no pertenezca a q sub n. Entonces, x sería un número racional de la forma p entre q, con p entero, q entero positivo, p entre q una fracción irreducible, es decir, el máximo común divisor de p y q igual a 1, y además q no puede ser menor o igual que n, porque si fuera menor o igual que n, ¿vale? Entonces pertenecería a q sub n. Entonces, si q no es menor o igual que n, q tiene que ser mayor o estricto que n. Entonces, bueno, si averiguo quién es la imagen de f de x bajo la función f, entonces si x es irracional, pues será igual a 0. Y si x es un racional con estas características de aquí, entonces la imagen de f de x
de x bajo f, perdón, pues será igual a 1 entre q, pero fijaros que como q es mayor estricto que n, entonces 1 entre q tiene que ser menor que 1 entre n. Conclusión. Bueno, podemos sacar como conclusión que el valor absoluto de f de x es menor que 1 entre n, tanto si x es irracional como si x es racional. Además, fijaros que el valor absoluto de f de x es igual a f de x, porque f de x es mayor o igual que 0 para todo x del dominio de la función f. Y lo mismo, 1 entre n es igual al valor absoluto de 1 entre n, ¿no? Porque n es un número natural. Bueno, entonces tenemos este resultado. Además tenemos que la sucesión 1 entre n es una sucesión que converge, es convergente y además converge a 0. Entonces, bueno, esto equivale a decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural n sub 0 tal que el valor absoluto de 1 entre n es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n sub 0. Esto es, bueno, pues la definición de convergencia de una función en un punto. Entonces, si a esto lo llamo 1 y a esto lo llamo 2, ¿vale? Entonces tendremos que, bueno, vamos a cambiarlos de color para que se vean mejor. No sé, por ejemplo, amarillo. Entonces tengo que, por 1 y 2, tendremos lo siguiente. Tendremos que para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural n tal que el valor absoluto de f de x es menor que 1 entre n, pero 1 entre n es menor que epsilon. Entonces es menor que epsilon el valor absoluto de f de x. ¿Y esto para qué? Para todo x que pertenece a A sub n. Vale. Entonces ahora fijaros. Ahora me interesa llevar esto de aquí a las condiciones del límite de... Estos son como las condiciones que tiene que cumplir una sucesión para ser convergente en un punto, para que el límite de esa sucesión vaya hacia un punto, pero a mí me interesa convertir estas condiciones en las condiciones del límite de una función, no de una sucesión. Entonces, a mí me interesa sustituir, de algún modo, esto que hay aquí por existe un delta positivo, ¿verdad? Así es como aparece en el límite de una función, esta parte de aquí. Y esto que hay aquí por para todo x perteneciente a un entorno x sub 0 delta, un entorno reducido x sub 0 delta. Ahora explicaré un poco esto de aquí. Entonces, si yo consigo eso, entonces ya habré demostrado que el límite de la función f cuando x tiende a cualquier punto de su dominio, pues es igual a 0. ¿Vale? Bueno, pues para llegar a ese objetivo, para llegar a hacer esas sustituciones que he puesto aquí, pues fijaros, vamos a ver un delta que es mayor estricto que 0 y menor estricto que el valor absoluto de p entre q menos x sub 0. Vale, y un delta sub n. ¿Pero esto qué es? Vale, ¿quién es p, quién es q y demás, no? X sub 0 sí sabemos quién es, porque x sub 0 es ese punto real.
arbitrario que hemos definido al principio de la demostración. Entonces, bueno, fijaros, este delta sub n va a ser mayor que 0 estricto y menor estricto que el valor absoluto de esta diferencia, y eso va a ser para todo p, q enteros, tales que p es un entero, q es un entero positivo, además p entre q es una fracción irreducible. Es decir, estoy haciendo que p entre q pues sea una forma, un número racional que al evaluarlo en la función f pues no nos dé ningún tipo de ambigüedad, por eso defino todo esto de aquí. Además, importante, p entre q tiene que ser distinto de x sub 0, porque si no, bueno, delta sub n quedaría aplastado entre 0, delta sub n no puede ser mayor estricto que 0 y menor estricto que 0. Eso es imposible, ¿no? Entonces, p entre q tiene que ser distinto de x sub 0, si no delta sub n se aplastaría. Y, importante, q tiene que ser menor o igual que n, ¿vale? Esta es la parte más difícil de la demostración, pero bueno, tampoco es exageradamente difícil. Entonces, fijaros, tenemos que el entorno reducido, que ahora veremos qué es esto, x sub 0 delta sub n, que esto es igual a un intervalo abierto que va desde x sub 0 menos delta sub n hasta x sub 0 más delta sub n menos x sub 0 menos el punto medio del intervalo, ¿vale? Están todos los números de este intervalo menos, eso sí, el punto medio, que es x sub 0. Pues fijaros, vamos a demostrar que esto de aquí es un subconjunto de a sub n, y eso ocurre para todo n natural. Y fijaros, si demostramos eso, entonces tendremos que para todo epsilon, a ver si me deja, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta sub n mayor que 0, tal que f de x, el valor absoluto de f de x es menor que epsilon para todo x perteneciente a este entorno reducido, x sub 0 delta sub n. Fijaros que habremos de que esto de aquí implicaría esto de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque hemos visto aquí por 1 y 2, hemos visto que para todo epsilon positivo, bueno, pues existe un n natural, tal que el valor absoluto de f de x es menor que epsilon para todo x que pertenece a este conjunto, pero si eso ocurre para todo x que pertenece a ese conjunto y además tenemos que este conjunto de aquí es un subconjunto de a sub n, entonces también ocurrirá para todo x que pertenezca a este entorno reducido, ¿verdad? Entonces solamente nos queda demostrar esto de aquí, ¿vale? Que es este conjunto es un subconjunto de a sub n, ¿vale? Y fijaros, si demostramos esto, pues ya es directamente, esta es la definición del límite de una función en un punto, en el punto x sub 0. En este caso el límite sería igual a 0, ¿no? Tenemos que el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x es igual a 0, ¿vale? Y esta sería la demostración. Pero claro, nos falta ver esto. Entonces, bien, vamos a ver eso. Vamos a poner color blanco. ¿Vale? Y bien, vamos a demostrar eso. Supongamos que x pertenece a este entorno reducido, x sub 0 delta sub n, y sin embargo tenemos que x no pertenece a sub n. Bueno, pues como este conjunto es un subconjunto de a sub n, entonces suponer esto nos llevará a alguna contradicción, ¿vale? Entonces, bueno, por una parte, si x pertenece a este entorno reducido, pues x debe pertenecer al intervalo abierto que va desde x sub 0 menos delta sub n
hasta x sub 0 más delta sub n, menos, eso sí, el punto medio, que es x sub 0, y por otra parte, x no pertenece a sub n. Si x no pertenece a sub n, entonces x tiene que pertenecer al complementario de a sub n. Y hemos definido a sub n de tal forma que su complementario es q sub n. Uy. Q sub n. No sé si he puesto q sub n así, a ver. Sí, ¿no? Aquí está. Fijaros, q sub n es este conjunto de aquí, y a sub n es igual a los reales menos q sub n. Entonces q sub n es el complementario de a sub n. Por tanto, si x no pertenece a sub n, entonces x pertenece a q sub n. Bueno, por tanto tendremos que x sub 0 menos delta sub n es menor que x por una parte, y esta x es menor que x sub 0 más delta sub n, bueno, porque x sub 0 pertenece a este intervalo abierto. Y además, como en este intervalo abierto no está x sub 0, podemos asegurar que x es distinto de x sub 0, ¿vale? Y por otra parte, tenemos que x pertenece a este conjunto. Entonces x será un número racional de la forma p entre q, bueno, con p entero, q entero positivo, además p entre q fracción irreducible, ¿vale? Vamos a ponerlo. P entero, q entero positivo, el máximo común divisor de p y q igual a 1, y además q pues tiene que ser menor o igual que n, ¿vale? Así es como habíamos definido q sub n. Voy a subir para que lo volváis a ver. Fijaros, si x pertenece a q sub n, entonces x tiene que ser de la forma p entre q racional, donde p es entero, q es entero positivo, el máximo común divisor de p y q es igual a 1, y además q es menor o igual que n. Justamente las condiciones, he copiado otra vez las condiciones para que px pertenezca al conjunto q sub n. Entonces, bueno, tendremos, por esto que hay aquí, tendremos que el valor absoluto de p entre q menos x sub 0 es menor que delta sub n. Y además, p entre q es un número racional, bueno, pues con todo lo que he puesto arriba, lo vuelvo a poner, si no, p entero, q entero positivo, el máximo común divisor de p y q igual a 1, p entre q además distinto de x sub 0, lo hemos visto aquí, ¿dónde lo hemos visto? Aquí x es distinto de x sub 0, ¿vale? Lo que he hecho en este paso, perdón, se me ha olvidado, lo que he hecho en este paso de aquí es sustituido x por p entre q, ¿vale? Simplemente eso. Además, p entre q x es distinto de x sub 0, entonces p entre q es distinto de x sub 0, y además q es menor o igual que n. Pero entonces eso contradice la construcción que hemos hecho para delta sub n. Hemos construido un delta sub n, ¿vale? Tal que delta sub n es menor que p entre q menos x sub 0, el valor absoluto de esa diferencia, y esto es para todo pq que tenga estas características. Pero aquí tenemos una diferencia, el valor absoluto de una diferencia de p entre q menos x sub 0 menor que delta sub n, con p y q cumpliendo esas características, cumpliendo las características con las que hemos construido delta sub n. Entonces, por ejemplo, si a esto lo llamo, no sé, 3, para que se vea bien, o así rosita, por ejemplo, pues tenemos que esto contradice esto contradice 3. Bueno, pues como os he dicho, al suponer esto de aquí, como tenemos que este entorno reducido es un subconjunto de A sub n, hemos llegado a una contradicción, ¿vale?
y por tanto, bueno, ya estaría demostrado de un solo plumazo que la función de Thomas es continua en los irracionales y discontinua en los irracionales. Os dejo este documento en la descripción del vídeo, espero que os haya gustado y bueno, pues ya nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias, hasta luego.